uso de la mucho. O la presencia de la misma vocal en la unión de las palabras. Va a Acapulco. Dije que he estado allí. O la aparición de una misma sílaba en palabras cercanas. Marcela, su abuela y Micaela, ¿no? Todas terminadas en ela. Entonces esos también se llaman cacofonías. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos nosotros viendo en este contexto? Más que todo vamos a ir al tercer cuadro, en el cual sí cometemos ese error mayormente cuando vamos combinando vocales que van chocando cuando hablamos. ¿Está bien? ¿Cómo habríamos que cambiar, en vez de decir va a Acapulco, cómo podríamos decir? A ver, ¿cómo podríamos decir? Para solucionar este problema de lenguaje, a ver. A ver, ¿qué creen? ¿Cómo es? A ver. Emerson, ¿qué dices? No está. ¿No está el Emerson? Ok. Pablo. Ok, no me quieren colaborar, ¿no? Terribles son ustedes. Bueno, entonces ahí vamos. Si yo dijera va a Acapulco, está mal. Entonces tal vez podríamos cambiar la vocal A por otro tipo de conector. De repente va de visita o va de visita por Acapulco o va a estar en Acapulco, ¿sí? O va de viaje a la ciudad de Acapulco, ¿sí? Se va cambiando, modificando, ¿ya? Las anfibologías es las construcciones gramaticales que se prestan a doble interpretación, manera de hablar a la que se puede dar más de una interpretación, ¿sí? Por ejemplo, incorrecto es atropellaron al perro de mi vecino. Vamos a ir tomando en cuenta de que no le podemos decir de esa forma. Tal vez lo correcto este día atropellaron al perro propiedad de mi vecino, ¿ya? Porque hay que especificar si estamos hablando del perro o estamos hablando del vecino. Por ejemplo, calcetines para caballeros de lana está incorrecto porque no sabemos si los caballeros tendrían que ser de lana o los calcetines. Tenemos que decir calcetines de lana para caballeros. Medias para señoras de cristal, tal vez medias de cristal para señoras. Ventilador de bolsillo eléctrico, ventilador eléctrico de bolsillo. ¿Me voy a lavar? No, voy a lavarme, ¿sí? O voy a lavar. ¿Se lo agradezco un montón? No, se lo agradezco mucho, ¿ya? Estas son anfibologías donde a veces exageramos en algunos términos en nuestra forma de hablar. ¿Tienen algún ejemplo para esto? Ok, muy bien. El solecismo, esta se define principalmente como una construcción deficiente en la gramática, ¿sí? Se utiliza en algún momento las situaciones adecuadas, ¿ya? En las cuales nosotros vamos viendo, ¿ok? Y aquí vamos a ir identificando en algún determinado momento el cambio de preposiciones, ¿no? Uso y colocación inadecuado de pronombres personales o empleo incorrecto de partículas. Por ejemplo, a veces decimos hace muchos meses y tendríamos que decir hace muchos meses. ¿Habrán días en que no te veré? No, habrá días en que no te veré. Carta conteniendo información, no, carta que contiene información. ¿Hubieron muchos problemas? No, hay muchos problemas o hubo muchos problemas. ¿Habemos muchos escritores? No, somos muchos escritores. Entonces aquí vamos hablando del solecismo cuando a veces ponemos la S que está por demás dentro de la escritura. O dentro del hablar, perdón, dentro de lo que nosotros vamos hablando. O cualquier otra letra que en algún momento va a ir
como que por demás, ¿no? Dentro del contexto del hablar, ¿sí? Por ejemplo, ¿es correcto decir, distes lo mejor de ti? ¿Cómo es? Decimos, distes lo mejor de ti, ¿eso es correcto? Es claro que está mal, pues le dice, ¿cómo va a ser distes? ¿Y cómo se podría decir? Es claro que diste lo mejor de ti. Ok, diste lo mejor de ti, muy bien, ya no distes, ¿no? ¿Ya no hacemos solecismo ahí? Ok. La redundancia es un vicio muy común en nuestro lenguaje que consiste en hablar o escribir palabras innecesarias o que sobran dentro de una oración. Párrafo o modo de expresión. Recurso inadmisible que utiliza palabras cuyo significado está incluido. Incorrecto decir sube arriba, es correcto decir sube y, ¿no? Salió de dentro de la casa, no, salió de la casa. A mí personalmente me parece que, no, me parece que, porque si decimos a mí personalmente me parece, estoy redundando en el contexto. ¿Lo vi con mis propios ojos? No, simplemente lo vi, ¿sí? Y algún término de redundancia que nosotros a veces utilizamos, ¿no? En nuestra forma de hablar, ¿sí? Estamos acostumbrados, ¿ya? No sé, que de repente al ver algún término, a ver, ayúdenme con algún ejemplo de redundancia. Cuando dicen para, otros le cambian con más. Viene pa Cochabamba, así es para Cochabamba. Sí, eso se llama, ¿a poco pues se llama eso? Pero no es redundancia. Redundancia es cuando tú te refieres a un determinado contexto. Por ejemplo, si yo te digo, debes hacer un resumen breve, ¿qué estás entendiendo? Perdón, dije, no le entendí bien. Debes hacer un resumen breve, ¿se entiende? Le dice, no le entendí bien, no le entendí. ¿Puedes repetir, por favor? Si yo digo, debes hacer un resumen breve, ¿está correcto? Sí está correcto, un resumen breve. ¿Por qué? No, porque cuando dicen resumen ya es algo corto y breve estaría por demás. ¿Verdad? Breve está por demás, ¿no ven? Sí. A veces exageramos en ese contexto. Es como cuando dicen subamos para arriba. Eso, subamos para arriba, muy bien. Ya. Entonces, es como dices, estoy muy triste. El término de adverbio ya está por demás ahí. ¿Ya? Entonces no puedes decir estoy muy triste. ¿Qué tendrías que decir? Solo estoy triste. Eso, estoy triste. Muy bien. Me pareció dificilísimo. Realmente está difícil. Eso, me pareció difícil, nada más, no hay dificilísimo, ¿ya? Ok, vamos con el pleonasmo, es la repetición innecesaria de palabras con la intención de reforzar un significado que se sobreentiende. Por ejemplo, cuidado al subir para arriba, no te vayas a caer para abajo. Hagan un breve resumen. Hubo un accidente y la persona tuvo una hemorragia de sangre. Tuvo una hija mujer. ¿Qué más podemos poner como ejemplos? ¿Qué más? A ver. ¿Qué tal si te digo el agua está clara? ¿Será correcto? No. No, ¿verdad? Entonces, tal vez podrías decir el agua es cristalina, ¿sí? Porque hay agua hay aguas sucias, pero si dice el agua es clara no se va a entender, ¿ya? Otro pleonasmo que podamos ver nosotros, ¿sí?
Esa señora embarazada está muy gorda. ¿Está bien? Otro también sería andar a florería a comprar flores. Eso, andar a la florería a comprar flores. Muy bien. Sí, eso específicamente. Muy bien. Pobreza de vocabulario es el vicio del lenguaje que denota un léxico escaso, carencia de ideas o falta de espíritu crítico, pues consiste en repetir palabras y frases acuñadas. El cambio de gabinete fue un cambio necesario, pues era necesario cambiar el curso de accionar político del gobierno. Eso es incorrecto, porque repito muchas veces la palabra cambio. Podemos decir el cambio de gabinete fue necesario, pues había que corregir la línea de acción política del gobierno. Muchas veces dentro de nuestra forma de hablar repetimos una palabra en su enfoque, se repite varias veces cuando estamos nosotros relacionando esta palabra con diferentes conceptos. ¿Sí? Hay un término que utilizamos como pobreza de vocabulario cuando vamos enfatizando ciertas palabras que se repiten continuamente. ¿Sí? Y no se nos nace otras nada más, simplemente esas las utilizamos porque no tenemos más iniciativa de crear nuevo vocabulario o crear nuevas palabras que puedan tener sentido. ¿Ok? Así es que es importante identificar que al repetir una palabra varias veces va a identificar pobreza de vocabulario. Por ejemplo, estuvimos practicando con un grupo de muchachos y les preguntábamos por qué querían estudiar esta carrera. Ya había uno que respondía, bueno, va a estudiar militar, y decía, el militar es disciplinado, el militar es ordenado, el militar es una persona que obedece orden de manera constante, el militar. Entonces, todo su discurso estaba en base a simplemente decir el militar, como que de repente no le naciera otro término nada más que ese, ¿ya? Entonces, repetir muchas veces una palabra en un determinado discurso te hace sentir que eres pobre de vocabulario y no tienes nada más que decir, que lo único que haces es repetir la misma palabra varias veces, ¿ya? El adequeísmo y el dequeísmo. Bueno, el adequeísmo es un error de construcción que consiste en omitir la preposición de antes de la conjunción que. El dequeísmo es un error que consiste en escribir la preposición de antes de la conjunción que cuando no corresponde. Por ejemplo, Mario no se dio cuenta que habían llegado a la playa. Pensamos de que las medidas adoptadas no son justas. Esteban prohíbe de que vayas a la casa de Pilar. Juan estaba seguro que ocurriría lo peor. En el primer ejemplo, yo tengo que aumentar la D, ¿ya? Mario no se dio cuenta de que habían llegado a la playa. En la segunda tengo que omitir. Pensamos que las medidas adoptadas no son justas. Está por demás el D. Esteban prohibió que vayas a la casa de Pilar. El D está por demás. Juan estaba seguro de que ocurriría lo peor. ¿Ya? Aquí nos vamos a ir dando cuenta nosotros que cuando hablamos del de qué, el dequeísmo, va a estar específicamente relacionado con algo mucho más personal. Cuando hablamos con el qué, ¿ya? Y de repente a veces ponemos el de por delante, es que está por demás porque en algún momento no tiene sentido ponerlo. O sea, está en este contexto, ¿ya? A ver, vayamos haciendo un ejemplo. Yo creo que me den una oración utilizando el qué. A ver. Dígame algo. No vayas a pensar que esté cocinando no significa que cocine para ti también. Ok, no vayas a pensar que estoy cocinando. Es perfecto. O le puedes poner, no vayas a pensar de que estoy cocinando. ¿Cómo es? No, ya estaría mal, pues. ¿No ve? No podemos argumentar en esa forma. Esta mañana yo escuché a una periodista decir una preposición que normalmente ponemos y muchas veces está mal empleada. Dice en aquí. ¿Está bien dicho en aquí? Está mal. Está mal, simplemente se dice. Solo leen aquí nomás.
Eso, simplemente se dice aquí. No en aquí, en allá, en acá, ¿ok? O en allí. Esos términos, esas preposiciones fuera, ¿ya? No existe. El queísmo, el empleo inadecuado del que es de este principio que se apartan. Son estas flores que se ven. Fue entonces que yo corrí. Muchas veces le ponemos el que en todo, ¿ya? Incorrecto, me alegra de que estés bien, de que esté bien. Correcto, me alegra que esté bien. Ahí sacamos el de queísmo, ¿sí? Sacamos el de del que, como en este caso. ¿Ya? Aquí, ¿ya? El de queísmo. ¿Ok? Sacamos el de del que. Incorrecto, es seguro de que nos quiera. No, es seguro que nos quiera. Incorrecto, me preocupa de que aún no lo sepan. Correcto, me preocupa que aún no lo sepan. Y como hace rato, ¿piensas que voy a cocinar para ti? Ya, muy bien. Sí. Esta oración que voy a mencionar, ¿será correcto o no será correcto? ¿De qué piensas que vamos a hablar? ¿Cómo es? ¿Está bien o no? ¿De qué piensas que vamos a hablar? ¿Está bien? A ver, a ver. Solamente sería ¿de qué piensas que vamos a hablar? ¿Es correcto? No, pues, lo que usted dijo está incorrecto. ¿Cómo sería? No, solamente ¿de qué piensas que vamos a hablar? ¿Qué piensas que vamos a hablar? ¿Ya? No, tenemos que poner el de. ¿Cuál va a ser el objeto? ¿Cuál va a ser el motivo? ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuál es el objeto? No es qué vamos a hablar si no sabríamos en cierta situación cuál es el objeto. Pero si una vez usted terminó una relación o algún sentido de amistad o algún aspecto económico, siempre dices de qué vamos a hablar si ya la relación terminó. ¿Sí? Muy bien. Metaplasmos, ¿ya? Son los cambios producidos en los vocablos a causa de la adición, supresión o cambio de lugar de algunos fonemas o grafemas, agregar o quitar sonidos que es propio de una palabra. Ella cumplió 18 años. Y dice, Celia cumplió 18 años. El metaplasmo, cambiar por cambiar, copiar por copiar, espureo por espurio, vaciar, vaciar, variar, variar, vertir, verter, meope o miope, veniste o viniste. ¿Han escuchado alguna vez un metaplasmo? Sí, Lice. A ver, dime. Dame el ejemplo. Listen, ¿cuenta el escribido por escrito? O Eso, muy bien. Si dices escribido, no existe, ¿no? ¿Qué sería? Escrito, muy bien. Otros también dice escribiste. Escribiste. ¿Escribiste o escribiste? Escribiste. Si es escribiste, no es un metaplasmo, es un solecismo. Ya hemos visto eso. ¿Sí? Por ejemplo, hay quien dice, ¿cómo dice? Ya se me olvidó. Imprimido. ¿Será correcto decir imprimido? Negativo, lo correcto es impreso. Impreso, muy bien. Ok. O alguien que te va a decir, a ver, ¿qué más puede ser? No se me ocurre mucho. Febes. Normalmente la gente que no puede pronunciar la J y alguien dice Febes, ¿está bien?
¿Qué tendría que decir? Jueves, ¿no ve? Si dice febes, no se entiende. Jueves. Eso, muy bien. Ya, a ver si escuchamos algunos metaplasmos y nos vamos a un poco corregir estos metaplasmos si tenemos estos errores, ¿ya? Dicen, puede ser leyendo por leyendo. Sí. ¿Cuál es el correcto? Leyendo. El correcto es leyendo, no leendo. No existe leendo. ¿Sí? Ok. El arcaísmo consiste en una frase o manera de decir anticuada. Por ejemplo, desfacer en tuercos, o digo deshacer agravios, eso es lo correcto. Curriculum o currículos, es lo correcto, currículos, no curriculum. Incorrectos, esos son, ¿no ve? Los correctos tenemos que ver. Es que a veces utilizamos algunos términos antiguos, muchachos, cuando hablamos. No sé. Dice, cuando dicen estamos leyendo y otros dicen estamos leyendo, ¿está mal? Claro, si dices leyendo es esto. ¿Sí? ¿Ok? En el arcaísmo sí vamos a tener problemas porque aquí casi no se utiliza porque ya son lenguajes obsoletos, que ya no se utilizan, ¿ya? ¿Ok? A ver, ¿qué puedo poner de obsoleto? A ver, algún ejemplo obsoleto, algo que digan sus papás o sus abuelos que ya no se habla. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Ya se me van las ideas, a ver. Un disco de vinilo. Ya, disco de vinilo. Bueno, vinilo ya no se utiliza, ¿no? Tampoco ya se utiliza el CD-ROOM, ¿no ve? Tampoco. Ahora está Spotify, Deezer. Eso, ahora todo es digital, ya no necesitas cargar tanta cosa, ¿no? Ya, muy bien. Sonsonete. Un sonsonete son sonidos o pequeños golpes que se repiten y que adquieren un tipo de ritmo musical, ¿sí? Una musicalidad, ¿no? Un ritmo. También es un ruido constante. En literatura es cuando la rima de un verso se hace con palabras con terminaciones muy semejantes, o sea, que se usan palabras con el mismo sonido al final. A la prosa, la cacofonía, el sonsonete a la poesía. Es solo hablar con manía de un sonido todo el día. Era un niño muy mimado, de pelo enmarañado, largo, rubio y rizado, de copete y bien parado, y trajecito bien planchado, que comía siempre pescado. Entonces todos están terminando en ado, todos están terminando en ía. A veces hablamos así, ¿no? En rima, ¿o no? ¿Han hablado alguna vez en rima? ¿Cómo es? ¿Me entiendes, Méndez? O te explico, Federico. Eso, muy bien. Ok. A veces hablamos así, pues eso es sonsonete, se llama ese problema, ¿ya? Muy bien. Extranjerismo consiste en la voz o frase o giro de un idioma extranjero usado en castellano. Por ejemplo, en vez de decir camarero, decimos barman. En vez de decir éxito de venta, decimos bestseller. En vez de decir casa de campo, decimos bungalow. En vez de decir el número 1, decimos number 1. Y algunos otros: show, ring, staff, foul, marketing, chance, stop, confort, stand, debut, carnet, boom, brick. Ahora, por ejemplo, están utilizando mucho el término outfit. No sé qué cosa será, parece que es ropa de calle o algo así. Pero yo escuché a un chico decir, ¿te gusta mi outfit? ¿No? Ok. O también utilizan ese famoso término crush. Crush es en inglés. ¿Saben lo que significa crush? ¿Cómo es? No, dice, ¿qué es? Crush es estrellarse. Crush es estrellarse. ¿Ya? Entonces, alguien va a decir... Ya. Pero es que no dicen crush. Otros dicen mi crush. Crush. ¿Y qué es crush? No sé, dicen. Por ejemplo, utilizamos mucho utilizamos chat, ¿no ven? En nuestro lenguaje, ¿o no?
Incluso le hemos vuelto verbo el chat, ¿o no? Hasta inbox. Inbox. Eso. ¿Y qué significa inbox? Al privado. No, inbox significa caja de comentarios. Significa que cuando tú vas a hablar por WhatsApp, vas a utilizar la caja de comentarios. ¿Ya? Ahora, si vas a hacer chat, podrías hacer mejor conversación, ¿o no? Una conversación. Sí. Eso. Ya, otros utilizan el término, como en mi caso, yo utilizo mucho el término ok. Normalmente cuando digo algo es ok, les digo, ¿no? Si quiere decir que está bien para mí, ¿no? Dentro del contexto, pero no debería ser así, ¿no? Deberíamos utilizar el español como debería entenderse, como se comprende el español, ¿no? No enfocando palabras en inglés o de otro idioma para que nos sintamos que somos muy cultos, pero que en realidad estamos cometiendo errores con el extranjerismo, ¿no? Porque solamente ponemos estas palabras inglesas en algunos elementos de nuestro cotidiano decir. A ver, hágame un ejemplo con alguna palabra que se mete en inglés en un diálogo, a ver. What's. What's. Muy bien. Eso quiere decir qué, ¿no ve? ¿Ya? También eso. Cuando alguien dice modo triste, ya no dice eso, dice modo sad. Amor, primera vez que escucho, ok, ya, casi no había escuchado ese término, muy bien, modo sad, ya, ok, entonces, bueno, si vamos a hablar inglés, hablemos inglés todo el tiempo, o si vamos a ver castellano o español todo el tiempo, ya, no vamos a poder mezclar, a veces no podemos evitar la mezcla porque ya estamos acostumbrados a que el inglés lo castellanicemos dentro de nuestro idioma, dentro de nuestra forma de hablar, ¿no? Hay otros que también dicen, la juventud de ahora son los millennials. Los millennials, imagínate, ¿sí? Entonces, esa es la forma. El hiato consiste en el encuentro de vocales seguidas en la pronunciación. Por ejemplo, de este a oeste, iba a Alcalá. Acá nosotros vamos a tener las combinaciones parecido al cacofonismo, ya parecido al cacofonismo, pero acá nosotros a veces no nos damos cuenta cuando estamos hablando con hiatos, ya que son choque de vocales, ¿está bien? Acá, por ejemplo, tienes 1, 2, 3 vocales seguidas cuando vas haciendo iba a Alcalá. Aunque tenga la diferencia, pero no se puede decir. ¿Cómo podría hacer para corregir este hiato? A ver. ¿Cómo puedo hacer? Vamos a Alcalá o al Alcalá. Tal vez podrías decir fui para Alcalá. Así ya no va a haber un choque de vocales, ¿no? Ya no va a haber un choque de vocales, ¿sí? Igual acá, de este, dice acá, de este, en vez de decir de este, ¿qué tendría que poner? A ver. ¿Cómo podría corregir esta forma de hablar? ¿Qué podría cambiar? En vez de decir de, ¿qué podría decir? ¿Con él? Oye, con el este, no, tampoco sale. Tal vez si lo podrías poner por el este hacia el oeste, ¿ya? Ya no habría un choque tremendo. No estaría chocando con el él. A ver, por el este. ¿Por qué tocaría la del si está la L? Por el este hacia el oeste. ¿Cómo es? Por el este. Igual es del este a oeste. Puedes decir del este al oeste. Está bien también así, porque ya estarías modificándole para que no hubiera choque entre la D y la otra, entre la E y la otra E, ¿no? Sí, se puede también. Por ejemplo,
hay gente que le gusta poner artículos a los nombres y dices, ¿viste a la Ana? ¿Se ha entendido? ¿Cómo es? ¿Viste a la Ana? Sí, otro. Y cuando dicen, viste a la Ana, ¿está bien dicho o está mal? Pero es que no puedes decir, ¿viste a la Ana? ¿Acaso así hablamos nosotros? No, está mal, ¿no? ¿Viste a la Ana? No se puede. Tal vez podrías decirle, ¿qué podrías decirle? A ver, ¿cómo podría ser tu pregunta? ¿Viste a Ana? Sigues chocando. ¿Viste a Ana? ¿O la viste a ella? ¿Y a quién? A Ana. Ya, muy bien. Medio complicadito eso, ¿no? ¿Ya? Sí. Ok, tal vez en algún momento observaste si por ahí se encuentra a Ana, digamos, ¿no? Observaste si por ahí se encuentra Ana, ¿no? Entonces en ese momento. Igual me está Idiotismo. chocando. A ver, dime, ¿cómo estoy chocando? Ana está diciendo, profe. No. ¿Cuál era el último que les he corregido? A ver. Con todo esto como era, profe. Pero igual creo que estaba chocando. No, dijo al último, observaste si vino a... Eso, observaste si viste. No, observaste si vino Ana, no sé, algo así, pero ya obviando la A, ¿no? Ah, sí. Observaste si vino Ana. Ajá. No, estoy chocando. Está bien, está bien. Eso. Idiotismo consiste en el modo de hablar contra las reglas ordinarias de la gramática, pero propios de una lengua. Déjenme que le diga. No, permítanme decirle. Alcanzabilidad, no, alcanzable. Controlabilidad, no, control. Me alegro de que me haga esta pregunta. No, su pregunta es acertada. Entonces, vamos cambiando algunas situaciones que tendrían que ser de un modo de hablar ordinario a un modo de hablar culto, ya que es distinto. ¿Ok? ¿Algún ejemplito por acá? A ver. Cuando dicen paso, así, ya sería la correcta y elegantemente sería, señor, ¿me puede ceder el paso, por favor? Así. Muy bien. ¿Podría darme paso, por favor? O en algún momento, cuando dices, con permiso, voy a pasar, está bien dicho. En vez de decirle, paso, quítese, ¿no? ¿Ya? Ahí vamos a ver como una situación muy idiótica, ¿no? Sí. Ok, seguiremos. Impropiedad, ¿ya? Consiste en la falta de propiedad en el uso de las palabras, empleo de palabras con significado distinto del que tiene. ¿Es un ejecutivo agresivo? No, es un ejecutivo audaz. Eso es correcto. No podemos decir agresivo porque vamos a cambiar el concepto de la palabra, ¿me entiendes? Al decir agresivo te puedes referir que es una persona que tiene mucha energía, mucha fuerza. No, es un ejecutivo audaz. Examinar el tema con profundidad. No, examinar el tema con detenimiento. Porque como el tema no es algo cóncavo, sino es el tema es una estructura abstracta, entonces de esa forma. ¿Sí? Otro. La policía incauta 2 kilos de droga. No. La policía se incauta de 2 kilos de droga. Juan ostenta el cargo de alcalde. No, Juan ejerce el cargo de alcalde. ¿Ya? ¿Ha terminado el redactado de la ley? No, ha terminado la redacción de la ley. ¿El coche era bien grande? No, el coche era muy grande. O, lo más correcto es decir, el coche era grande. ¿Ya? Porque también el muy es demasiado enfático y no podemos decir nosotros muy o poco, ¿no? ¿Ya? O mucho. Sino que tenemos que
tratar de obviar un poco más estos adverbios de cantidad que a veces los utilizamos para exagerar. ¿Ya? Dicen, si decimos algo, ¿Cómo? El examen estaba algo difícil. Está mal dicho, ¿no? O Sí. está bien. Podrías decir que el examen estaba complicado. Porque algo difícil podía ser que en algún momento que no entendías alguna pregunta o que en cuyo caso era factible que te aclaren alguna de las preguntas. ¿Ya? Si les digo, fui por tu casa a ver cómo estabas, ¿es correcto? No, porque podemos decir directamente, fui a tu casa a ver si estabas. Ok, fui a tu casa a ver cómo estabas. ¿Sí? Porque si nos fui por tu casa es como si hubieras pasado nomás, ¿no ve? ¿O no? Pero creo que no es Sí, lo mismo el cómo estabas o el si estabas. No es lo mismo el si estabas. Fui a tu casa a ver cómo estabas. O sea, el sentido a preocuparme si estaba bien o estaba mal de salud, etcétera. No si estaba en su casa. ¿Sí? Toqué tu puerta y no te encontraste. ¿Está bien? No está mal. ¿Cómo Toqué se tu podría puerta y decir? no te encontré. Ah, muy bien. Toqué tu puerta y no te encontré. Está bien. ¿Sí? Ok. Ultracorrección e hipercorrección. ¿Ya? Consiste en la deformación de una palabra pasando que así es correcta por semejanza con otra parecida. Por ejemplo, Bilbao por Bilbao. Inflación por inflación. Perito por, este es perito por perito. Tener afición por tener afición. ¿Ya? Yo les cuento que antes cometí un error en una palabra. ¿Quieren que les diga cuál es? Por favor. Eso. Antes yo decía trastorno. Y es, ¿cómo sería? Trastorno. Trastorno. ¿Ustedes también les ha pasado eso o no? A mí me pasaba con esa palabra trastorno. Todo el tiempo les cuento que usaba trastorno, hasta que hasta que entré a la carrera de psicología, recién me aclararon que es trastorno, no trastorno. ¿Sí? Por ejemplo, esa chica, ¿Por qué sería trastorno, Lice? porque es la forma correcta de hablar. Es la forma correcta en la que se tiene que decir. Trastorno, no trastorno. ¿Ya? Oh, ya. Porque hemos cometido ese error muchas veces nosotros. ¿No ven? Entonces, yo, por ejemplo, podría decir, esa chica tiene un trastorno. Ahora podría decir eso. Pero si decía, esa chica tiene un trastorno, ya estaba mal interpretado. ¿Ya? Ahora bien, se dice, un niño de calle o un niño decae. De calle lo decimos todos. ¿De calle? Ujú. No, es un niño decae. Decae es cuando tiene depresión, por así decirlo, y decae sería que no tiene hogar. Ah, no, eso es de calle. Eso es de calle, no es de calle. Ah, no hay que confundir la Y con la L tampoco, ¿no? Algunas veces yo les he escuchado decir a los chicos secundaria. ¿Está correcto? No, ¿Cómo se diría? secundaria. Secundaria, no es secundaria, ¿no ve?
Y así, o sea, vamos nosotros tratando de corregirnos nosotros mismos cuando parece que habláramos correctamente, pero nos estamos confundiendo en algunas cosas, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Vulgarismo consiste en un dicho o frase incorrecta utilizada por la gente sin cultura. Son errores propios del vulgo o gente poco instruida. Por ejemplo, por sustitución de fonemas, fuimos, jósjoro, nosotros, cuyío, buenismo, abuelo, delincuencia, redundancia, conseguir, edubiges. Se venden vasenillas para niños, ¿ya? Ahí tenemos una sustitución de fonemas tremendos. ¿Sí? O por omisión o adición de fonemas o por metaplasmos no autorizados. Acetar, electricidad, de entrar, lamer, lamber, no lamer, lamber, mendigar, nadie, enchufle, dijeron, trajeron, alante, para atrás, onde, aonde, amasao, comío, dormío. Creo que en Santa Cruz tienen un problema con la S, ¿no? Omiten mucho la S, ¿o no? Y creo que la J no sé cómo lo pronuncian en Santa Cruz. Lo pues. Sí, pues, dicen, ¿no? No sé. Así. Eso, creo que lo aumentan la J a la S. Ya. Por adición o sustitución simultáneamente, agomitar. Agomitar, así como entendió hace rato su compañero, de calle. Yo he dicho de cae, era lo correcto, no he dicho de calle, pero él entendió de calle, o sea, de calle, ¿no? Por omisión y sustitución simultáneamente, refalar o enfaratar o efaratar. Esto es que nos estamos comiendo alguna palabra, ¿sí? ¿Ya? Por regularización no autorizada de verbos irregulares. Yo sabo, yo cabo, yo aprieto, yo forzo, yo renovo, yo degollo, yo conducí. ¿Cómo sería yo conducí? ¿Cómo sería? Conduje. Eso, conduje, traduje, ¿no ven? Yo no traducí. Yo satisfací, no soy yo satisfaje, ¿sí? O yo satisfago. Muy bien. Escribido, no. Escrito. Inscribido, no. Inscrito. Rompido, no. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Roto. ¿Eh? Rompido es correcto, no roto. Pero anticuado, hoy en día solo se usa roto, ya no rompido, ¿ya? Confusión de desinencias verbales por analogías. Amaríanos. Y sobre Dime. del roto, el quebrado. Roto, quebrado nomás, pues. ¿Cómo podrías decir con otra palabra? No se puede. Quebrado es lo mismo, es lo normal o es igual, no es correcto. Cuando se te ha despedazado un objeto, ¿me entiendes? Por ejemplo, una taza, yo qué sé, un plato de vidrios, se te ha caído al piso, ¿se te ha quebrado o se te ha roto? Se me ha quebrado. Se te ha quebrado porque se ha partido en 1000 pedazos, ¿no ves? Sí. ¿Sí? Ahora, si de repente estás agarrando un billete y de repente se te va sin querer un pedazo, lo jalas, ¿lo has roto o lo has quebrado? Ahí lo he roto. Ahí lo has roto, no lo has quebrado. No puedes decir, he quebrado mi billete, ¿no ves? Hay diferencia. Hay diferencia. No puedes decir, he roto el plato. No, he quebrado el plato porque se ha esparcido muchos pedazos. A no ser que ese plato solo se haya partido en dos, ¿me entiendes? Se partió en dos, rompí el plato. Lo puedo pegar. Pero cuando algo quiebras es bien difícil unir los pedacitos. Entonces se quebró. Es perfecto decir, me quebraste mi corazón. Cuando alguien te engaña. No, ¿Cómo podrías decir? me rompiste el corazón. Eso, me rompiste el corazón. A veces dice novela, famosa poesía, me rompiste el corazón en 1000 pedazos. No, tampoco está así. Si te rompió en 1000 pedazos, entonces te quebró el corazón, pues. ¿Sí? Entonces, de ese sentido. La confusión de desinencias verbales por analogía. Amaríanos, comeríanos, estábanos o fuéranos. ¿Ya? Como que cambiamos, ¿no? Sería amaríamos,
comeríamos, ya no decíamos amaríamos, decíamos amaríanos. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Los modismos. Los modismos son modos de hablar propios, ya de una lengua que suelen apartarse en algo de las reglas generales de gramática. Por ejemplo, lana significa dinero para algunos y decimos me quedé sin lana, ¿no ven? Gacho, feo, horrible, de poco gusto. Ese güey está bien gacho. Bronca, problema. Tengo muchas broncas. Chance, oportunidad, tal vez podría ser. Chance si pasas el examen. Naco, ignorante, pobre, maleducado. Un chingo, mucho, bastante. Chorro, hablar mucho y muchas veces sin sentido, ¿verdad? Él es bien chorero, ¿no? Esto se usa en Perú mayormente, el término chorro. Porque nosotros aquí cuando decimos un chorro, ¿a qué nos referimos? A un ratero. A un ratero, vas a tener cuidado, eso es un chorro, ¿no ve? Así decimos, ¿o no? ¿O es chorro? Sí. Un ratero. Ya. Carnal, al amigo le puede decir carnal. Gringo, persona de Estados Unidos, obviamente, ¿no? Madrazo, golpe, caída. Qué buen madrazo se metió. Hueva, pereza, flojera. Ese día estaba de hueva. Pedo, que es borracho, problema. Salió bien pedo de la fiesta. ¿Cuál es tu pedo? Bote, que significa cárcel. Caer gordo, que una persona no es de mi agrado. Él me cae gordo. Cantón, casa por lo regular humilde. Clavar, hurtar, robar algo. Me clavé esos discos de la tienda. ¿Qué otros modismos tenemos en este contexto? A ver. Uno que también es de Perú es chamba, que es trabajo. Eso, chamba, que es trabajo. Muy bien. O jato, te cuento. Jato. ¿Qué significa jato en Perú? Hogar. Casa. Casa. Y cuando dice voy a jatear, porque en Perú utilizan el término voy a jatear. O el de germa. Descansar. Tal vez. Ok, voy a descansar. O el de germa. ¿Qué significa germa? Mi mujer, la mujer. Ya. O germo, mayormente dicen germo. O cuando vas a ir en los chicos, por ejemplo, cuando vas a un alojamiento, ¿cómo vas a decir? ¿Cómo les dices? Al telo. Voy a ir al telo, es en el caso del hotel. Yo me acuerdo en mis tiempos, vamos a la loja, decían. A la loja, ya. Ok. Entonces ahí vamos a nosotros identificar algunos modismos. No, pues es común para la gente de barrio, ¿no? Pero en una forma más, ¿cómo decimos nosotros? Más representativa, del lenguaje realmente realmente comprensible. Entonces debemos hablar de manera correcta. En vez de decir lana, tenemos que decir dinero, ¿ya? ¿Ok? A veces le ponemos también resumen algunas cosas, ¿no ven? A ver, como por ejemplo, no sé, profe, digamos, ¿no? No deberíamos utilizar el término profe. Tenemos que utilizar siempre profesor o profesora, pero ya nos hemos acostumbrado a hacer apócope con ese modismo, ¿no? Hasta Sí. otros ya lo dicen teacher. Teacher, ¿ves? Que es un extranjerismo, ¿no? Entonces, tremendo, ¿no? Ok. Por ejemplo, cuando tú entres al colegio militar o a la academia de policía, ¿cómo te dirán la primera vez cuando estás ingresando? ¿Cuál sería el modismo que utilicen contigo? No, somos los monos. Sarna. Eso, mono, sarna, ¿no? ¿Y tú cómo le vas a decir al que ya está a tiempo? El modismo que se usa. Antiguo, mi cadete. Eso, antiguo. ¿Alguna vez vas a utilizar un modismo? Hola, Cade. ¿Puedes hacer Cade o no? Mi semi, mi trica, mi briga. Sí, esos son modismos, ¿no? No, pues no tiene sentido, ¿no? Bueno, si vamos a estar en un contexto en el que todos hablan así, pues ¿qué vamos a hacer, no? Acostumbrarnos a esa forma de hablar, pero es de mala educación dentro del contexto del lenguaje poder determinar ciertos modismos que no tienen nada que ver